Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es una clase de instalaciones automatizadas eléctricas en edificaciones. Ya, en esta clase vamos a tocar los fundamentos de los fundamentos para las instalaciones automatizadas en general, no solo en edificaciones, ya que considero que, bueno, es de conocimiento que la automatización se expande más allá de solo las edificaciones residenciales o tal vez edificaciones como edificios, también en la parte industrial, y esos conceptos son muy importantes manejarlos también. Primero, fundamentos de automatización, definiciones y conceptos. Automatización. Se denomina automatización al acto y la consecuencia de automatizar. Este verbo, por su parte, alude a hacer que determinadas acciones se vuelvan automáticas, es decir, que se desarrollen por sí solas, y sin la participación directa de un individuo. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos una planta que ensambla vehículos. Estos son brazos robóticos de la marca ABB, creo que son. Estos brazos robóticos yo sí los he estudiado. Los vi en una materia llamada robótica industrial. Para poder trabajar con estos brazos robóticos hay que hacer muchos modelamientos matemáticos y cosas así. Bueno, no van al caso ahora, pero puedo decir ya de entrada que poseen sensores de movimiento, sensores de inercia, de torque y muchos otros que agilitan su funcionamiento. Y también, también poseen sistemas de control bastante sofisticados que permiten que sean muy precisos. Bueno, ese es un ejemplo general. Autómata programable o PLC. El autómata programable o PLC vendría a ser el CPU, el cerebro, lo que recibiría las señales, nuestros sensores, las procesaría según la programación que tenga embebido este procesador y daría a conocer, activaría salidas a través de los terminales que este posee para poder activar actuadores, ya sea motores, alarmas, bobinas y entre otras cosas. Un autómata programable o controlador lógico programable, mejor conocido por sus siglas en inglés como PLC, Programable Logic Controller, es una computadora utilizada en la ingeniería automática o automatización industrial para automatizar procesos tales como el control de la maquinaria de la fábrica en líneas de montaje u otros procesos de producción, así como atracciones mecánicas. Los PLC son utilizados en muchas industrias y máquinas. Ya. Tal vez no sea muy común ver PLCs en en una casa, pero tal vez sí en edificios más grandes. Este PLC que está aquí es un PLC Logo. El PLC Logo es uno de una gama un poco baja, es más pequeño que los PLC industriales como el S7200. La programación es programación en escalera, la misma programación del S7200, pero el punto es que en muchas aplicaciones, tal vez incluso hasta en un sistema de automatización en un hogar, sí sería prudente utilizar un PLC Logo, porque la ventaja que tienen estos en comparación con tal vez una tarjeta de desarrollo o un microcontrolador, es que son robustos, soportan bastante, o sea, el case, la carcasa, les permiten estar en un ambiente como a la intemperie, para soportar temperaturas, polvo y entre otras condiciones ambientales que podrían llegar a afectar a otros tipos de componentes que son tal vez más débiles. Por eso se los debe enseñar y se los utiliza más en la industria. Aunque en la industria ya se utilizaría un PLC más grande, más robusto como el S7200. Los PLC vinieron a sustituir a las computadoras de propósito general porque presentaban los siguientes inconvenientes. Eran poco aptas para el entorno industrial, a eso me refería.
En entornos industriales en los que existe, por así decirlo, ambientes en los que hay una temperatura más alta o cierta corrosión, o los componentes pueden llegar a sulfatarse si no se encuentran con las debidas protecciones. En esos ambientes de riesgo no podrían trabajar bien computadoras de propósito general o tal vez otros componentes como microcontroladores o tarjetas de desarrollo. Lo más apropiado es utilizar PLCs, ya que estos cumplen con normativas o estándares que les permiten estar en estos ambientes exigentes. Ya. Otras razones: necesitaban personal especializado para programarlos y mantenerlos, en el caso de las computadoras de propósito general. Tenían un elevado coste del equipo y de su mantenimiento. A diferencia de las computadoras de propósito general, el PLC está adaptado al entorno industrial. A eso me refiero, el PLC es más apropiado para el entorno industrial. Está diseñado para múltiples señales de entrada y de salida, es decir, señales analógicas, digitales, rangos de temperatura ampliados, inmunidad al ruido eléctrico, y resistencia a la vibración y al impacto. Por tanto, es más fácil mantenerlo. Es programable por el personal de operación, es decir, basta un técnico como nosotros o un ingeniero que sepa programar en escalera, que tenga un diagrama de la planta, que la conozca en sí para poder darle un mantenimiento al sistema. Tal vez a una actualización del firmware o una actualización del programa de ser necesario. No sería tan complicado. Es fácilmente reutilizable. Un PLC es un ejemplo de un sistema de tiempo real, donde los resultados de salida deben ser producidos en respuesta a las condiciones de entrada, dentro de un tiempo limitado. De lo contrario, no producirá el resultado deseado. La pirámide de automatización. ¿Qué es en sí la pirámide de automatización? Son los niveles o las categorías en los que se da la automatización en la industria. Aunque esto está enfocado en la industria y no tiene mucho que ver con la automatización, bueno, sí tiene que ver con la automatización en edificaciones. Es un conocimiento general muy importante, ya que lo que da a entender es que existen distintos niveles de automatización y uno nunca sabe en qué nivel de la automatización le va a tocar trabajar. Nosotros, a ustedes que van a ser técnicos, tal vez les toque trabajar solamente la parte más baja, pero no está de más tener conocimiento de las partes más altas para poder asociar mejor las cosas. ¿Qué es la pirámide de automatización? Una representación pictórica de los diferentes niveles de automatización de una fábrica. Es una gran manera de dar sentido a toda la complejidad de una fábrica. En la imagen se muestran los niveles frente a los dispositivos más característicos. Bueno, la pirámide está acá abajo, es esta. Ya voy a explicar cada uno de los niveles. Los vamos explicando desde el nivel más bajo, que es el primero, hasta el nivel más alto, que es la nube. Vamos a ir explicando uno por uno, ¿ya? Desde el nivel más bajo. El nivel más bajo empieza en el nivel de campo o proceso. Vamos a ver. Es el nivel 1. Se trata del nivel más bajo en la jerarquía, el nivel 1, en la jerarquía de la automatización. Incluye los actuadores, sensores y otros elementos de hardware que forman una máquina. En este nivel se adquieren los datos, o sea, recién se van a obtener los datos por los sensores. Los datos del proceso mediante los sensores situados en él, y se actúa mediante los actuadores. Actuadores hace referencia a todo lo que va a trabajar con la señal de respuesta, ya sea, me refiero a los motores, a las lámparas, me refiero a las resistencias térmicas, a los solenoides, etc. Estos sensores y actuadores que interaccionan directamente con el proceso productivo suelen recibir el nombre de dispositivos de campo, field device. Se dice dispositivos de campo porque así es como uno dice cuando uno va a trabajar en una planta. Le dice que uno es un ingeniero de campo, un técnico de campo, porque la planta puede estar en cualquier
parte de la ciudad, uno tiene que ir al lugar donde se encuentra e ir a trabajar. Por eso les llaman comúnmente técnicos de campo o ingenieros de campo, y por eso les dicen dispositivos de campo también. Esto que está aquí sensor, es un sensor inductivo. Más adelante vamos a hablar al respecto. Lo puse como ejemplo de una imagen de lo que vendría a ser un sensor, uno de los muchos sensores que podríamos encontrar. En una planta, generalmente se utiliza este sensor bastante para detectar metales. Ahora, yo sé que la materia o el propósito de ustedes también se enfoca a la automatización de edificaciones, tanto residenciales como edificios. Pero esto también podrían usarlo en una edificación. No sé, si por ejemplo les piden que necesitamos darle mantenimiento o instalar un detector de metales para un edificio por seguridad, para ver que para un banco, por ejemplo, que no entre un ladrón que tenga un arma. Se puede utilizar uno de estos sensores, es posible. Ese sensor inductivo es capaz de detectar metales. Solo tendríamos que comprarlo con las características necesarias para que pueda detectar a una cierta distancia. Se lo podría conectar a un PLC o algún otro tarjeta de desarrollo. Se le puede embeber el código apropiado o la programación en escalera, dependiendo del tipo de procesador que utilicemos, y listo, se le puede implementar. Entonces es necesario conocer esta tecnología también. Nivel 2. Ya, como dijimos hace un momento, el nivel 1 serían los sensores. Ahora, ¿cuál es el nivel 2? El nivel 2, este nivel está formado por las máquinas individuales que intervienen en el proceso productivo. Por tanto, desde el punto de vista de control, en este nivel se sitúan los autómatas programables. O sea, este nivel le pertenece a los PLCs, los sistemas de control numérico de las máquinas, los robots industriales, los computadores industriales, etc. Todos los dispositivos que se conocen de forma genérica como controladores de máquinas. Es decir, en el segundo nivel se encuentran todos los controladores, sean PLCs, sean computadores industriales, entre otros. Segundo nivel, los controladores. Entonces, primer nivel vienen los sensores, y luego de los sensores vienen los controladores. ¿Y es lo usual? Pues no. Los sensores van conectados a las entradas del PLC. Los sensores pertenecen al primer nivel y los PLC son controladores, pertenecen al segundo nivel. Vamos al tercer nivel. Estamos yendo desde abajo hacia arriba, ¿no? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. El tercer nivel, el nivel 3, es donde se encuentran los sistemas de control, de supervisión y adquisición de datos. SCADA. Ya, SCADA, esta palabra, por así decirlo, estas siglas, se las van a topar mucho, especialmente si estudian ingeniería y orientada a la automatización. Los sistemas SCADA se enfocan más en la parte de monitorear procesos. Vamos a leer. Así como las interfaces hombre-máquina, HMI, también vamos más adelante, si es posible, vamos a revisar cómo se puede implementar un HMI. No sé si se puede hacer desde un programa de simulación, ya que el HMI como tal es una pantalla que permite controlar y monitorear ciertos procesos. Esa pantalla yo la he trabajado en física, es muy cara esa pantalla, es táctil. Entonces no sé si se puede hacer con un programa de simulación para que tengan idea de qué es una pantalla HMI. Pero bueno, en esta capa los datos de proceso se supervisan a través de interfaces de usuario y se almacenan en bases de datos. El SCADA se utiliza típicamente para controlar múltiples máquinas en procesos complejos, incluyendo procesos que involucran múltiples sitios. Una diferencia entre el nivel 2 y el 3 es que el SCADA se usa a menudo para refinar o restablecer valores en el nivel de control. A ver, entonces, ¿para qué es el SCADA? El sistema SCADA o el SCADA se utiliza típicamente para controlar múltiples máquinas en procesos complejos,
incluyendo procesos que involucran múltiples sitios. Ya. Aquí tenemos una imagen que representa un sistema SCADA. Nosotros podemos ver que en la parte de más abajo se encuentran lo que vendrían a ser los sensores. Aquí están los PLC o controladores, y estos se dirigen a una unidad que dice que aquí se llama la MTU, que vendría a ser como un servidor, un CPU, y este presentará los datos en un panel de visualización que es un monitor. Aparte, estos datos pueden ser llevados a una base de datos y a través de internet se pueden transferir a una pantalla HMI para que el gerente o el que esté a cargo de la planta pueda visualizar los resultados en tiempo real. Entonces, ¿qué podemos decir que es un sistema SCADA? Un sistema SCADA es un sistema mediante el cual se recogen los datos que vienen de los sensores, pasan por los controladores o PLCs y pasan a una unidad central de procesos. Y esta procesa los datos y los pasa a un panel de visualización y también a una base de datos y las transmite vía internet a una pantalla HMI. En concreto, en sí, un sistema SCADA es un sistema de monitoreo. Lo que se está haciendo aquí es monitorear la planta, monitorear los sensores, y también esa información se transmite a una vía internet a una pantalla HMI. ¿Para qué? Para ser monitoreado, para que los datos puedan ser monitoreados a distancia. Ya, eso es en sí un sistema SCADA. Nivel 4. El cuarto nivel de la pirámide de automatización se llama nivel de operación o de planificación. En este nivel se monitoriza todo el proceso de fabricación de una planta o fábrica desde las materias primas hasta el producto acabado. Esto permite a la gerencia ver exactamente lo que está sucediendo y les permite tomar decisiones basadas en esta información. Pueden ajustar los pedidos de materias primas o los planes de envío basándose en datos reales recibidos de los sistemas. Este nivel suele utilizar un sistema de gestión informática conocido como MES, Manufacturing Execution System. Ya. Entonces, ¿en qué consiste el nivel 4? El nivel 4 consiste en algo más complejo que un sistema SCADA, porque el nivel 4 ya no se enfoca en una sola planta, se enfoca en distintas plantas. Es decir, podemos tener una pequeña planta que trabaja con presión, una planta que tal vez trabaje con temperatura, otra planta que trabaje con, no sé, otro tipo de producto, no sé, fabricar un cierto tipo de producto con una cierta textura. El punto es que en el cuarto nivel es un sistema de automatización en el cual ya se integran distintas plantas. Para el momento en que se integran estas distintas plantas, estos datos pasan a una sola unidad central de procesos, son tratados y pasan a un solo monitor para poder ser monitoreados. Ya se pueden hacer otros tipos de estudios estadísticos para poder prever ciertos resultados. Y estos datos son analizados por los gerentes o las personas que dirigen ya toda la compañía. Ya es algo mucho más avanzado. En nivel 5, la cima de la pirámide es lo que se llama el nivel de gestión. Este nivel utiliza el sistema de gestión integrado de las empresas que se conoce como ERP, Enterprise Resource Planning, o planificación de recursos empresariales. Aquí es donde la alta dirección de una empresa puede ver y controlar sus operaciones. El ERP suele ser un conjunto de aplicaciones informáticas que pueden ver todo lo que sucede dentro de una empresa. Utiliza toda la tecnología de los niveles anteriores
más algunos programas más para lograr este nivel de integración. Esto permite a la empresa ser capaz de monitorizar todos los niveles del negocio, desde la fabricación, las ventas, las compras, las finanzas y la nómina, entre muchos otros. Mientras que el MES, o sea, lo que era el nivel 4, supervisa y controla una sola planta. ERP proporciona supervisión uniforme y control para corporaciones enteras. Listo. Entonces el nivel 4 logra el monitoreo de una sola planta, pero una sola planta que tiene distintos niveles. Por ejemplo, aquí tenemos una planta en la cual se dedica a la clasificación de una parte de la planta que se dedica a la clasificación de cajas, acá una parte de la planta que se dedica a la supervisión de niveles de presión y entre otros, y acá una parte de la planta que se enfoca en la forma de los objetos, por así decirlo. Pero en el cuarto nivel se pueden integrar distintos procesos de una sola planta. En el nivel 5 ya se puede integrar varias plantas, llegando a un nivel superior más complejo. Ya, listo. Aquí tenemos ya la pirámide de automatización. Como dijimos, en el primer campo están los sensores. En el primer campo, en la base de la pirámide. En la segunda parte están los controladores. En la tercera se efectúa la supervisión, o sea, el monitoreo con los sistemas SCADA. En el tercero está lo que es el MES, o sea, la operación y planificación para distintos procesos. Y el quinto ya se encuentra lo que es ya el monitoreo y la gestión, pero para una integración de distintas plantas, para toda una compañía. Y en la cima tenemos la nube. Esto es lo que es lo nuevo, lo más actual, la industria 4.0. ¿Y a qué nos referimos con esto? No sé si han escuchado que últimamente la nueva tendencia es que todos los dispositivos estén enlazados a internet para poder monitorearlos y controlarlos. Eso se llama industria 4.0. Por eso es que ahora últimamente las compañías están enfocadas en que el internet cada vez sea más rápido, para poder hacer un control en tiempo real todo desde la nube. Por eso ahora están tratando de sacar la nueva tecnología 5G. Dice, actualmente se podría señalar otro nivel por encima del nivel 5, la nube. La nube es lo que forma la parte de transformación digital de la fábrica, donde los datos de cualquiera de los niveles anteriores pueden ser directamente alimentados de algunas aplicaciones. Aquí es donde se alcanza el siguiente nivel de eficiencia y excelencia operativa, lo que se denomina industria 4.0. Ya, como dije, la industria 4.0 es en sí el que todos los sensores, todos los componentes de una planta, todos estén enlazados a internet, lo cual lograría tenerse un control y monitoreo en tiempo real de todo. De esa forma no habría algo que esté fuera de nuestra visión, y así se podrían prevenir muchos errores, que es lo que se quiere. Ya. Ahora, mando y regulación. Bueno, para comenzar, ¿qué se entiende por mando? Por mando se entiende a todo lo que puede ser manipulado, y de tal manera que se puede pasar de un estado a otro. Por ejemplo, en el control de mando de un motor, nosotros vamos a ver pulsadores de start, stop. El start va a hacer que el motor arranque, el stop lo va a detener. Entonces, los controles de mando nos permiten pasar de un estado a otro. Pero los controles de regulación lo que hacen es regular ciertos parámetros. Por ejemplo, si quisiéramos regular la velocidad de un motor, se le coloca un reóstato. Un reóstato que va conectado en serie con el devanado del estator, devanado de campo.
O sea, un reóstato es un potenciómetro. Entonces, al momento que nosotros ajustamos el potenciómetro, podemos estar variando la velocidad mediante una variación en la corriente del, de la corriente del estator. Bueno, eso está orientado a motores. El punto es que todos los mecanismos de regulación se refieren a los mecanismos que nos permiten controlar una variable, sea la velocidad de un motor, sea la temperatura de una cámara o la presión de una cámara, entre otras cosas. Esos parámetros que queremos controlar, o el nivel de un tanque, por ejemplo, son cosas que no pasan de un estado a otro notable, sino que se deben controlar de forma suave. Para ello se utilizan mecanismos de regulación. Ya. Nosotros vamos a tener, como dije hace un momento, los de mando y regulación y control. Los de mandos pueden ser permanentes. Estos pueden ser pulsadores, selectores, interruptores, conmutadores. También tenemos instantáneos como pulsadores modulares, apilando contadores de Z, particulares como ciclos o secuencias, teclados, automatismos programados, entre otros. En los sistemas de regulación y control tenemos la señalización, los pilotos de colores, ya vamos a ver qué son estos de aquí, el pozo y depósito. En los de presión tenemos preóstatos y vacuóstatos. En temperatura tenemos termóstatos. Y detectores nosotros tenemos inductivos, capacitivos y fotoeléctricos. A continuación vamos a ver cuáles son de todos esos, cuáles son los más importantes, ¿no? Este es un pulsador industrial. Esta es la simbología del pulsador, el símbolo americano. Este es el normalmente abierto y este es el normalmente cerrado. Y este es el que más vamos a utilizar nosotros, o tal vez ya hayan visto ustedes, el símbolo europeo, porque este lo utilizamos en lógica cableada. Lo utilizamos también en KDECIMO para el control de mando de motores. Tenemos aquí el sistema, el pulsador normalmente abierto y el pulsador normalmente cerrado. Y así es como es en físico. En selectores, este es un selector. Se denomina selector porque podemos seleccionar, dado un terminal común, lo podemos pasar a otro contacto u otro contacto para poder conmutar entre un estado y otro. Este es el símbolo y esta vendría a ser la tabla de estados. No es el propósito de nuestro estudio. Solo nos conformaremos con el símbolo de entender que, por ejemplo, aquí dice que puedes conmutar en un estado 0 en el que no estás en nada, o pasarlo a un 1, o al contactor 1 o al otro contactor. Ya. Interruptores. Este es un interruptor, bueno, es más un disyuntor. Lo más resaltable de este disyuntor, bueno, ya saben ustedes que un disyuntor es como un breaker, es literalmente un breaker. Tiene una corriente máxima por la cual se va a desactivar si sobrepasa esa corriente máxima, porque es para proteger, porque para eso está hecho, para proteger la red o la red eléctrica. Tiene este pequeño botón que es un botón de test. ¿Cómo se utiliza? Se presiona y al momento que se presiona debe saltar los breakers. Es para verificar que el accionamiento de protección de que salte el breaker, de que se abra, está en óptimas condiciones. Teclados. Este es un teclado matricial. Como se observa, tiene números. Estos se utilizan en plantas en las que se requiera ingresar una referencia, un set point. Set point se le dice en inglés. Una referencia. Nosotros necesitamos ingresar una referencia, por ejemplo, si tenemos un tanque de nivel de agua y el tanque tiene una altura de 3 metros y queremos llevarlo a una referencia de 2 metros. Debemos ingresar los 2 metros desde el teclado, podemos hacerlo, y se utiliza un teclado matricial si es que el control que estamos utilizando es un control digital, por ejemplo. Torres de señalización. Las torres de señalización se utilizan en equipos industriales, aplicaciones electrónicas, control de funcionamiento, automatismos, control de acceso, etc.
Las columnas de señalización están basadas en luces LED de diferentes colores, que se emplean habitualmente en máquinas de automatismos para saber su estado. Semáforo de señalización modular para que funcionan con 12 voltios BS. Ya, aquí tenemos tres colores: rojo, amarillo y verde. Estas torres de señalización pueden conectarse de manera cableada. Yo también he visto torres de señalización que se conectan con protocolos específicos de conexiones. Ya esos protocolos ya se revisarían más adelante. Hay un apartado que es solo para protocolos de comunicación. Cuando se enciende el color rojo, da a entender que está en un estado de alarma, la máquina o lo que sea que se está monitoreando. Si está en un color naranja, el color naranja significa que está en un estado riesgoso, pero no es peligroso, sino hay que estar atento a lo que está pasando. Y en verde es cuando todo está bien, todo está correcto. En el caso de un motor podríamos decir que verde es cuando el motor está encendido y está bien. Amarillo sería porque está encendido, pero tal vez está trabajando con sobrecarga o la corriente terminal está por encima de lo normal y ya hay que ponerle atención. Y rojo porque el motor o está trabado o está parado, no se mueve. Termóstato. Bueno, un termóstato, supongo que ya han de haber visto uno. Los termóstatos, esto sí se utiliza más en las residencias, en los edificios. Internamente tiene un control, puede ser un control PID. Más adelante vamos a hacer un estudio a profundidad del control PID, porque es un control básico que todos deben conocer. Este que está aquí es el sensor de temperatura, y lo que se hace es que se ajusta a una temperatura de referencia y el rheóstato ha de controlar una carga, ya sea tal vez un ventilador o una resistencia térmica o lo que sea que pueda controlar la temperatura para poder llegar a la temperatura de referencia que nosotros le demos. Es un sistema retroalimentado porque está tomando la temperatura del ambiente a través de este sensor, que por lo general es este sensor de temperatura, bueno, puede que trabaje por distintos principios. Yo he visto un sensor de temperatura que trabaja por el principio de Peltier. Ya eso podríamos revisarlo otro día. Sensor inductivo. Este es el sensor inductivo, se utiliza bastante en las industrias. Sirve específicamente para detectar metales. No puede detectar otra cosa. Ya vamos a ver por qué. Internamente estos sensores disponen de un generador de campo magnético y en una bobina inductora que detecta el campo generado por el propio sensor. La presencia de un objeto metálico modifica el campo inducido. Al tener una menor resistencia magnética o reluctancia, el campo magnético se alarga, incrementando la corriente inducida en la bobina sensora. Este campo es detectado por la electrónica del sensor, cuya salida se activa cuando un metal es detectado. Como el sensor tiene dos estados, en ocasiones a estos dispositivos se les denomina interruptores inductivos de proximidad. Este sensor solo puede detectar objetos metálicos. ¿Por qué? Internamente tiene un pequeño imán que genera un campo magnético, como se ve aquí, de forma uniforme. Y tiene esta bobina de cobre, puede ser de cobre, que está conectada y se dirige ya hacia una parte electrónica que va a ser la parte del tratado de la señal. Si yo acerco un metal como el que se encuentra aquí, las líneas de campo magnético del imán se van a distorsionar, se van a alargar, se van a acercar al metal, porque el metal se va a sentir atraído por el imán. Bueno, dicho de una forma sencilla. Al momento que las líneas de campo magnético se alargan, estas van a interactuar con la bobina que está aquí. Y al momento que interactúan con la bobina, en la bobina se induce una corriente. Y esa variación de corriente o señal es la que la que se está sensando y pasa a un componente electrónico
el cual es capaz de detectarla. Eso ya es electrónica. Y una vez que se detecta, ya se define que hay un objeto enfrente, ¿no? Y así es como funciona. Detector capacitivo. La diferencia del detector capacitivo es que puede detectar todo tipo de material. ¿Por qué? Los sensores capacitivos funcionan según el principio de un condensador de placas ideal. Una de las placas es el sensor propiamente dicho, la otra es el objeto de medición opuesto. Entre las dos placas se genera un campo eléctrico. Un anillo protector alrededor de la estructura garantiza que el campo eléctrico sea lo más homogéneo posible. Si un cuerpo entra en el campo, cambia la distancia entre las dos placas. Esto puede medirse. Este sensor puede detectar todo tipo de objetos. Ya. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona un capacitor primero? Un capacitor tiene dos placas metálicas y en medio siempre tiene un material dieléctrico. La capacitancia de un capacitor varía en función del material dieléctrico y de la distancia de las placas. Quiere decir que si yo a un capacitor le acerco más las placas o se las alejo, la capacitancia va a variar. Y lo que yo voy a medir realmente es la capacitancia. Entonces cuando yo acerco un objeto que no es metálico, puede ser un objeto, cualquier objeto que no sea metálico va a ser como un material dieléctrico, porque no es metálico. Y de esa forma, como está variando el material dieléctrico, que originalmente en un estado en el que no haya nada es el aire, pero si yo acerco un material, ya el material dieléctrico cambia. Y al momento que cambia el material dieléctrico, porque sería el objeto que estoy acercando, la capacitancia cambia. Y esa variación de capacitancia es la que yo censo y determino que hay un objeto enfrente. Ahora, si yo acerco un material metálico, es como que yo esté alterando el capacitor, porque aquí tengo dos metales y acá tengo otro. Entonces aquí es como que si se formaran dos capacitores, uno aquí y otro acá. Y eso provoca que la capacitancia total también varíe. Y al variar esa capacitancia se detecta que hay un objeto enfrente. Varió la capacitancia, algo está interfiriendo. Es este objeto, este material conductor. Y así. Sensor fotoeléctrico. A ver, un sensor fotoeléctrico es un dispositivo que detecta la presencia o alguna característica en particular de un objeto mediante luz, visible o no visible. Se pueden aplicar para detectar presencia, tamaño, color, brillo de objetos, etc. Ya, el sensor fotoeléctrico, este es un análogo al sensor infrarrojo que ya mostré en la clase anterior, en el que teníamos un emisor y un receptor. Yo hice la simulación, hice el circuito en protoboard y ya vieron cómo funciona. Uno emite la señal infrarroja, el otro la recibe. El receptor recibe la señal infrarroja, varía su resistencia en función de la señal que recibe. Y esta pequeña variación es detectada por un circuito electrónico y de esa forma se detecta que hay un objeto. Si un objeto pasa por aquí, se interrumpe la señal, varía la resistencia del receptor, hay una variación de la señal en el circuito electrónico, se detecta que hay un objeto. Y eso sería todo. Gracias.